Reconociendo todas las voces. ¿Qué tal, Fayeli? ¿Habías venido ya antes a la Casa del Lago, que es donde estamos aquí hoy? Por supuesto, además, punto emblemático en la capital del estado, Los Lagos de Jalapa, y pues por supuesto la Casa del Lago. Una muy bonita vista. Y es que aquí hoy, en Reconociendo Todas las Voces, vamos a estar hablando con la directora de este espacio, de este centro cultural, que es uno de los, pues quizás muy utilizados, por decirlo así, donde se fomenta mucho la cultura, además una arquitectura muy bonita, muy tradicional. Y que además estaba en ciencias biológicas y que no sé qué iba a hacer, y que Malillel Beberido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Malillel? Bienvenidos. Pues gracias por recibirnos aquí en la Casa del Lago. Gracias por visitarme. Y yo lo que queremos es que nos platiques un poco de toda tu vida, tus actividades. Les comento que ella es una artista de las letras, por decirlo así. Eres poeta, ¿no? Poetisa, podemos decir. Así es. Ahorita vamos a platicar de eso precisamente. Escritora, periodista. Ya te estuvimos investigando, Malillel. Promotora cultural. Todo se encuentra en Google. Pues Malillel Beberido, y nos sacamos ahí información tuya. Ya nos dirás que si es cierto o que no, pero también queremos saber, a qué edad empezaste a andar en bicicleta, todo eso y más. Todo eso Regresando. y más. Vamos a un corte. Y bienvenidos a Reconociendo Todas las Voces. Hoy desde ya el interior de la Casa del Lago nos acompaña Malillel Beberido, que sin duda alguna será un programa bien interesante, ¿verdad, Fay? Porque vamos a hablar de poemas, de letras, ¿de qué más? ¿De qué más hablaremos, Malillel? Pues de lo que ustedes quieran. De lo que preguntemos. Así que pues nos da muchísimo gusto que en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces nos acompañen, quédense con nosotros. Todos tenemos siempre una historia que contar y hoy vamos a conocer, hoy nos va a contar Malillel la suya, porque es escritora, que el periodismo, que si la letra, que si esto, que si lo, tú nos vas a contar todo. Todo no. Todo no. Casi todo. Un poquito nada más. Oye, pero nos comentabas que tus estudios, digamos, tu profesión no inició en el tema de las letras, ¿no? No inició en el tema de las letras, pero sí tiene que ver una cosa con otra. Es decir, yo pensé que iba a estudiar biología, esa era mi intención, y estudié en lo que hoy se llama CEBETIS, en aquel entonces se llamaba CECIT, la carrera técnica de laboratorista. Y de ahí iba yo a entrar a biología. Terminaste laboratorista, si todo lo hiciste bien. Eso ahí iba bien. Y entonces empecé a escribir, pero empecé a escribir textos sobre conservación animal, bueno, lo que ahora está muy de moda, ecologismo, animalismo, etcétera. Yo empecé a publicar esos artículos en el ahora extinto Punto y Aparte. Era yo muy joven y me dieron la oportunidad de publicar ahí mis escritos, porque eran cosas sobre biología que me preocupaban. Pero de la vanguardia, ¿no? Pero me empezó a gustar escribir. El ejercicio de la escritura fue ahí donde empezó a llamarme la atención. ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé a escribir para Punto y Aparte, 15. 15 años. Sí. Fíjate, y de temas ya de mucho trasfondo que hoy están, digamos, en boga, ¿no? Temas mira, la verdad es que eran escritos, era un poco lo que yo leía, lo volvía a escribir, lo que se llama un pastiche. Sí, yo hacía mis adaptaciones pero bueno, había en ese entonces muy poco que se escribiera aquí en Jalapa sobre esos temas. Entonces yo empecé a escribir una vez a la semana sobre una especie en extinción. Entonces investigaba, leía mis revistas, juntaba la información. No existía Google entonces, no existía Wikipedia, había que hacerlo de otra manera. Más investigación, ¿no? Quizás hacía mi pequeña investigación y hacía mi artículo, y ese fue el inicio, ¿no? Oye, Malillel, y un poquito más atrás, ¿en dónde naces, en dónde creces? Bueno, yo nací aquí en Jalapa, mi familia venía de Córdoba, mis hermanos todos nacieron en Córdoba. Mi familia se trasladó aquí porque mi papá iba a empezar la carrera de arqueología.
Mi papá empezó a estudiar a los 47 años. Él ya tenía una familia, 3 hijos, estaba establecido, etcétera, y de pronto decide lanzarse a la aventura de estudiar arqueología, y entonces se tuvieron que mudar de Córdoba para Jalapa, y pues yo nací en Jalapa. Se vino con toda la banda, lo apoyaron. Tú eres de las hijas Soy de la más- última. la última. La chiquita. Sí, así es. Oye, que aparte qué interesante, ¿no? A los 47. Sí. Bueno, nunca es tarde, ahí nos queda claro. Nunca Y es ya tarde. entonces naces y creces aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa. ¿Hasta qué edad estás en Jalapa? Hasta los 21 años que me fui a vivir, viví un año en la ciudad de Oaxaca, después un par de años en la Ciudad de México, y después me di un brinco y me fui a vivir a Francia. En Francia viví casi 12 años. Oye, pero antes de que nos platiques de tu vida en Francia, el tiempo que estuviste en Oaxaca y otros estados, Ajá. por ahí leímos que fuiste acreedora a varios reconocimientos o premios por esta labor de la escritura que tú hacías. Ajá, ¿qué andabas haciendo? ¿Qué? Pues bueno, mi recorrido académico fue totalmente desordenado, pero las cosas siempre suceden por algo, ¿no? Claro. Sí, en Oaxaca fue donde me dieron una primera mención por un trabajo poético en un concurso de poesía. Después me mudé a México, tomé un taller de periodismo con Huberto Batis, empecé a escribir en el suplemento Sábado de 1+1, y ahí desarrollaba yo a la par lo que era crónica periodística o periodismo cultural y poesía. Y entonces en el 87 tuve también el segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Landino de Guadalajara. Esos fueron los reconocimientos que tuve en esa época, y trabajaba yo, todavía no existía Conaculta, era la SEP y era la dirección del libro de la Secretaría de Educación Pública. Y hasta ahí con tu formación de química, ¿no? De laboratorista. ¿sí? Así es. Pero te vas a Francia. Entonces me fui Ahora, a Francia. Platícanos, te vas a Francia y ¿qué sucede allá? Bueno, pues sucede un poco de todo. Yo no sabía francés, tenía unas nociones que había aprendido aquí, pero bueno, ahí sí hubo que empezar pues casi desde cero. Y poco a poco, por el mismo interés de la lengua, también me fue interesando la cuestión de la traducción, y la traducción literaria es otro de mis pasiones, definitivamente de mis pasiones. Pero bueno, pues circunstancias que tiene la vida hicieron que volviera yo a Jalapa, volver a México, volver a Jalapa, y pues tenía yo, o sea, sí había aprendido un montón de cosas que eran importantes para mí, y empecé a trabajar a trabajar, quiero decir, no tenía yo un trabajo en el que hiciera traducción, pero yo a trabajar mis traducciones, cuenta, ¿no? a proponerlas a revistas, a publicar en diferentes lugares, etcétera, pero seguía yo sin un título. Entonces, es muy importante acumular experiencia, pero pues ahora también ya Certificada, ¿no? resulta Papelito, necesario ¿no? Claro. el papelito. Y llegas aquí y ¿cuál es el plan? Dices, voy a estudiar, voy a revalidar. ¿Qué pasa? Pues el plan primero era revalidar, pero resultó que en ese momento era súper difícil. Si yo hubiera tenido un título, o sea, un certificado ya terminado, entonces se puede revalidar porque ya es como una cosa redonda y terminada. Pero revalidar créditos no era posible. Había que empezar otra vez. Desde cero. Entonces fue que... ¿Comienzas a estudiar otra vez? Sí, pero también no lo empecé de inmediato, porque primero había que... O sea, tienes tus hijos, ¿no? Pues había que trabajar, mantener a mi hijo, hacer otras cosas. Entonces empecé a trabajar en la universidad. Me fui al Museo de Antropología. Era yo responsable de las exposiciones en el Museo de Antropología, y estando en el museo es que decido meterme a estudiar educación artística. En la UB. En la UB. Siguiendo un poco el ejemplo de tu papá, ¿no? Que empezó a los 47. Exactamente, yo hice más o menos lo mismo. O sea, yo también empecé a los 47. Ah, mira. Digo, tenías toda la experiencia, solo te hacía falta El papel, por título, decirlo ¿no? así. El papel. Bueno, sí,
Y bueno, y siempre aprende uno algo. Claro. No es estudiar una carrera, no es nada más sellar Por el trámite. ¿no? La verdad es que sí adquirí herramientas pedagógicas que han sido muy importantes para mí, aunque no dé yo clases en aula. Tener ese bagaje de educación artística es importante también para el trabajo de gestión que se hace aquí, porque la función de la Casa del Lago, que es un poco servir de plataforma de profesionalización para las disciplinas artísticas de la universidad, bueno, pues siempre es bueno tener esas herramientas, ¿no? Oye, y cuéntame, nos platicaste hace un momento que muy pequeña empezaste a escribir artículos, ensayos, Sí. luego crónica periodística, algo más de prosa. ¿En qué momento te brincas, por decirlo así, a la poesía? No, siempre ¿O fue alternado? No, siempre escribí ambas cosas. Lo que es muy reciente Sí. es que escriba cuento, un poco de narrativa. Siempre no me sentía yo tan cómoda con la narrativa de ficción. Escribía yo o ensayos o pequeños artículos o poesía. ¿Y Eso fue lo que escribí siempre. Siempre. ¿Qué te desde muy gusta joven. más? ¿Qué te resulta? Vamos, ¿dónde te sientes como pez en el agua? No, bueno, como pez en el agua no, en ninguna parte, y eso es muy bueno, porque si uno se siente como pez en el agua, pues Entras a la zona de confort. y te ahogas. Ahí ya no funciona. No, siempre es un reto y siempre son formas distintas de expresarse. Entonces todo me parece interesante, y como te decía, una de mis pasiones, que es la traducción, que no es pasar nada más una cosa de un envase a otro, sino hay un trabajo de recreación de la... Pues saber el contexto, ¿no? Adaptar, Sí, interpretación. de muchas cosas, de conocer muy bien el lenguaje, hay mucho que... ¿Cuántos libros llevas editados y publicados? Ahí vemos que Fey tiene uno de sus libros. Cuéntanos. Ya me están regañando aquí que ya lo ponga en su lugar, pero es que es lo que te Que quería no se lo preguntar, mueva. que tienes ya libros y obras publicadas. Sí, este es uno de los últimos. Es un poemario en 6 carteles, es decir, los poemas están distribuidos en 6 carteles que se pueden poner en la pared, caben en una puerta. Eso Lo podemos sacar como consta, para que vaya viendo. Sí. Y entonces la uno gente. puede leer los segmentos de manera alternada y no hacer una lectura lineal como siempre. Este poemario, en todos los poemas están relacionados con la lengua, ¿no? Con decir de forma escrita o de forma oral. Creo que es bastante íntimo, sin que sea necesariamente autobiográfico. También existe la creencia de que toda poesía es autobiográfica. No necesariamente, uno también se inventa personajes para sacar cosas en la poesía. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Es de los más recientes? Es de los más recientes, es de 2012, salió casi al mismo tiempo que Cientos de veces, que es un editado por la Universidad Veracruzana. Y bueno, llevo publicados 6 libros de poesía, 3 libros de traducción, y pues tengo todavía algunos en las gavetas y en el tintero. ¿Cuáles son los temas con los que más te gusta trabajar en la poesía? ¿A qué le escribes, digamos? Pues tiendo a escribir, es un poco redundante, pero tiendo a escribirle a la escritura y a la palabra. Entonces, En a la general. materia prima, ¿no? Digamos. Sí, esa es una de las cosas que me interesa explorar. Oye, también algo más. ¿En algún momento piensas o tienes la idea de desistir, a lo mejor de dedicarte a otra cosa? Dedicarme a otra cosa sí, pero no significa desistir, sino es sumar. No dejar de lado. Bueno, es cierto que sí, con el trabajo ahora he dejado un poco rezagado, no la escritura, pero por lo menos sí la publicación, o ordenar las cosas para sacar un libro. Pero no es algo que deje. Sin embargo, sí voy sumando otras cosas. En tiempos recientes me he puesto a explorar el libro de otras maneras, es decir, el libro como objeto artístico, libro objeto, libro de artista, arquitectura de papel, que son lenguajes plásticos
que no llevan palabras. Entonces ha sido una exploración pues de un mundo totalmente distinto. Ya que mencionas esto del libro como objeto y que hablabas de este asunto plástico y de tener este contacto físico, ¿qué piensas también de esa tendencia que ahora se da cada vez más en leer a través de lo electrónico? A lo mejor ya no físicamente con el papel, sino a través de la pantalla, ¿no? Yo quiero creer que la pantalla y el papel no están peleados. Yo quiero creer que la pantalla es una alternativa y está bien que exista, facilita muchas cosas para cierto tipo de consultas, por ejemplo, ¿no? Una consulta rápida, tener un diccionario electrónico, una enciclopedia electrónica, acceso a revistas que se publican en otros lugares del mundo. Eso está muy bien. Pero también pienso que uno... No solamente yo, hay mucha gente que sigue apegada al papel y que uno regresa a ciertos libros, los libros que uno quiere releer son libros en papel. Que los puedes conservar, guardar, ¿no? Exactamente, y consultar, pero de otra manera. Son distintos tipos de consulta. Yo creo que uno puede permanecer apegado a la materia, al papel, a la tinta, al olor del libro, etcétera. Adelante. Y no pelearse con la pantalla. Yo me declaro de la vieja escuela. Sí prefiero leerlo en físico. Es que estoy buscando una frase que hace ratito vi y me gustó mucho. Se me hace que es esta. Es Faith, chécalo. Hay una que decía que las palabras están contadas, pero no todo está dicho. Las palabras están contadas. Ay, me lo aprendí de memoria. Y lo vi sí. Esa frase me gustó mucho, está muy bien. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ahóndanos un poquito más en el sentido de esta frase. Más bien, tú dime qué quiere decir. O sea, ¿cuál es tu interpretación? Esa es un poco la poesía. La poesía es un anzuelo que tú echas y el otro pone la otra parte. Y no es nada más, no se trata nada más de lo que yo quise decir, sino de lo que tú vas a leer, de lo que tú vas a encontrar, ¿no? en eso. ¿Tú encontraste algo? Sí, a mí me gustó y me gustó mucho porque creo que al igual que los números se consideran infinitos, creo que lo que podemos expresar y lo que se puede hacer a través de la palabra, también. Sí, los temas, digamos que ya están todos dichos y todos tratados. Lo importante es que regresamos a ellos porque algo en nuestro interior nos dice que eso es parte de la esencia humana y entonces el chiste es de qué manera lo vamos a tratar. La luna será la misma y vamos a encontrar 10 millones de formas de hablarle a la luna, claro, de interpretarla o de describirla. Pero aquí, perdón, hay una muy pues bonita, digamos, que dice: solo la palabra crea flores cuyo aroma está reservado al oído. O sea, digamos, es que tan... Sinestesia. Exacto, ¿no? Y qué es un efecto sinestesia. Claro. Una figura literaria, ¿no? Y cómo la sabemos usar para, en este caso, agradar, ¿no? Crear otra sensación. Claro. Por supuesto. Y bueno, a lo mejor me voy a regresar muy atrás, pero Marigel, ¿cómo te recuerdas de niña? ¿A qué jugabas? Uy, pues me encantaba treparme a los árboles, rasparme las rodillas, correr con el perro. Siempre tuve un perro, tuve una perra mucho tiempo y ¿cómo se llamaba? Pelusa. La Pelusa me acompañaba en aquel entonces, pues sí, Jalapa era distinto, el barrio era distinto, uno podía andar trepándose por todos lados y no preocuparse por qué iba a pasar después. A los vecinos, mi mamá nos hacía pambacitos, los echábamos en una mochila y con los vecinos del barrio pues nos íbamos a... La consigna era: no pasen más allá de la vía del tren. Por supuesto que si no íbamos derechito a pasar la vía del tren y nos iba... Pero bueno,
pues era mucho eso, no nada de pantalla. Ahí sí tampoco nos tocaron los primeros juegos electrónicos, estos que nada más era así, tic, 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 una especie Tetris, de ping pong. ¿no? Algo así, ¿no? Como el Tetris. No, el Tetris fue después, uno muy básico, pero pues eso no era atractivo para nosotros. Cuando mucho organizar un partidito de béis en la cuadra, pues, en la calle. Oye, ¿cómo jugamos mucho en la calle? Tuvimos la fortuna de jugar en la calle. ¿Y cómo acercarías ahora a estas nuevas generaciones que, como ya dijiste, ya desde que nacen ya le saben mover ahí a la pantalla? ¿Cómo acercarlo a las letras, ¿no? Ya sea la poesía, ya sea una crónica, ¿cómo llamar la atención? Pues leyendo con ellos. O sea, es la única manera de que contagies esa pasión es si tú la practicas. O sea, si tú mandas a tu hijo a tomar un curso de fútbol, pero a ti no te interesa el deporte nunca, pues va a estar difícil que... El ejemplo, ¿no? Exacto, el ejemplo siempre es importante. Entonces, hay que darse tiempo de leer con los más pequeños, desde muy pequeños, desde antes de que ellos empiecen a leer, porque entonces es enseñarles, mira, aquí adentro, en esto que tú ves, que no sabes todavía qué es, aquí hay una historia y aquí hay algo que te va a hacer viajar, ¿no? Si tú no lo planteas de esa manera, pues lee porque te va a hacer bien, no. Eso no funciona. Eso de lee 20 minutos al día, pues si no es gimnasia, y no son vitaminas, o sea, no hay una dosis, no puede ser así tan reglamentado, cuadrado, ¿no? Tiene que ser mucho más voluble. Una anécdota con mi hijo, leíamos antes de dormir siempre, y leemos una página tú y una yo. Ya más grandecito, bueno, pues era un capítulo tú y uno yo. Cuando el libro lo motivaba, era, no, espérate tantito. Yo le sigo. No, es que yo quiero saber a dónde va a llevar este personaje y cómo termina. Yo, el siguiente capítulo, ya estaba casi durmiéndose y no, déjame, que a mí me toca. Entonces, ese pequeño pleito de pero préstamelo, porque a mí me toca. Eso era padrísimo. Eso realmente. Y podría resultar extraño. Sí, en muchos lugares, a lo mejor. Ahora sí. Hablando de que tienes un hijo y de la lectura, ¿él a qué se dedica, el que hace? Bueno, él se dedica a otras cosas. Nada que ver con las artes, digamos. Eso, nada que ver con las artes. Él tiene su propio camino. Es un buen lector, es un buen público, pero a él le interesa la administración pública, la gestión pública. Es otro camino, Fue su manera de rebelarse. Fue su manera de rebelarse, pero bueno, lo tomó con toda seriedad, con mucho enfoque, sabe muy bien para dónde va, qué es lo que quiere. Y le gusta leer, ¿qué es lo que necesitamos? Gente informada, gente que lea y sobre todo en esos puntos, ¿no? Que es la gestión pública. Claro. Está bien por él. Muy bien, exactamente. Oye, y ahora nos platicabas al principio de los temas que de adolescente tú escribías, que son temas que siguen estando de moda. ¿Cómo percibes ahora la forma en que se tratan esto que mencionabas, el tema de los animales, de la ecología? Ajá. Creo que hay, como en todos los terrenos, se ha evolucionado mucho en las formas de difusión y de comunicación de la ciencia. Hay nuevas herramientas que son muy interesantes, muy útiles, muy padrísimas. Por otro lado, creo que también, como esto ha crecido mucho, hay muchos fake. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Entonces,
Ha aumentado el volumen, quiere decir que uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Okay. Sí. Bueno, Pues Marillel, estamos ya a punto, no de que nos vayamos, sino de que nos lleven. Ahora que estás aquí como directora en la Casa del Lago, lo que más te gusta, tu meta, tu misión aquí. Bueno, como te decía, la Casa del Lago es una plataforma de profesionalización para las disciplinas artísticas y lo que queremos es convertir este lugar en un foro para todos los creadores que hay en Jalapa, que hay muchos. Bueno, pues muchas gracias, Marillel. Está aquí la invitación. Venir a la Casa del Lago seguramente la va a pasar muy bien. Se va a disfrutar. No le digan Casa de Artesanías, por favor. Casa del Lago. Por favor. Casi nos suenan. Ay. Hace 30 años que no hay artesanías aquí, ahora es la Casa de las Artes de la universidad. Este año estamos cumpliendo 10 años como espacio universitario, eso es muy importante. Consulten nuestra cartelera, vengan ¿Cómo están en Facebook o en Casa del Lago? Casa del Lago. Facebook, Twitter, allí nos encuentran. Perfecto. Ahí está, y bueno, y también búsquenos a nosotros en TV Más, a través del Facebook, sí. a través del Twitter, y bueno, agradecemos la hospitalidad de estar en la Casa del Lago, eso fue reconocido a todas las voces, por supuesto, le recordamos que siga con la programación de TV Más. Así es, quédense con Radio Televisión de Veracruz y hasta la próxima. Reconociendo todas las voces.